sabían la lengua. Tuviste la opción de decir que aprendan la mía. Son niños y les voy a enseñar. Optaste por aprender la de ellos. Intuitivamente optaste por una postura compleja. Tú podías haberlos simplificado a todos y haberlos unificado a todos, haciéndolos aprender una lengua y a través de ella darles una instrucción programada. Ese es un modelo de alfabetización que existe, que es muy extendido. Hay tres grandes modelos. Ese, que se puede hacer de una manera, por ejemplo, en Cuba se hizo en un año, porque era un país pequeño, y los campesinos aprendieron a leer y a escribir. Y se les hizo una cartilla, claro, ya tenían la lengua, se les hizo una cartilla politizada para que entendieran sus derechos en un contexto de revolución, porque fue en el año 75. Y funcionó, en un año sabían leer, escribir, firmar los documentos. Sabían decodificar los signos del castellano. Punto. No eran iletrados a partir de ese momento. Hay otro modelo que se inventó en Cuba, que hoy se ha extendido, en México se ha hecho en varios lugares, y ahora hay un acuerdo para hacerlo más todavía, que fue una pedagoga cubana con un equipo que creó un sistema de alfabetización, porque en todas las comunidades las personas en su proceso de socialización aprenden la aritmética básica, sumar, restar, y saben sumar y restar. Y en base a las operaciones matemáticas se hace una codificación del lenguaje y se enseña a través de la relación aritmética. Y aprenden muy rápido, no importa, puede ser el criol en Haití, puede ser el castellano, puede ser cualquier otra lengua, puede ser una lengua indígena. Basta hacer el estudio de la codificación y se aprende muy rápido y se alfabetiza a las personas. Dejan de ser iletrados. Pero Paulo Freire planteó un método completamente distinto. Absolutamente distinto. El kit de la alfabetización no es que las personas aprendan a identificar los signos del lenguaje, sino aprendan en qué realidad viven y adopten una postura crítica con respecto a esa realidad, para que sean capaces de transformarlo. Es un enfoque complejo de la alfabetización, que no es para nada difícil. Probablemente el aritmético sea más difícil. Es decir, que establecer entre signos, por ejemplo, llegar a un lugar donde hay una lengua que no está escrita, no tiene lenguaje escrito, establecer correlación entre signos, ¿cómo lo hago? Eso es muy difícil, muy complicado, pero no es complejo. Complejo es hacer lo que proponía Freire. Eso por hablar de tres modelos muy grandes que se han usado en el mundo para hacer la alfabetización. Después vamos a ver en estos tres puntos que están ahí en el aire algunas cositas más sobre el tema de la complejidad que ya salió en concreto en varias proyecciones de trabajo. Bien. Buenos días a todos. Les sugiero que piensen el currículum oculto también, porque si usted lo que está formando es un operario que debe cumplir una función mínima, robotizada, en un proceso de producción donde cada persona no es más que una tuerca o un tornillo del proceso, no es persona, usted no necesita que piense, usted no necesita que tenga lógica. Y usted de mil maneras le induce que no hace falta lo que le forma ese pensamiento. Fíjense cómo la matemática no ha salido del currículum escolar porque tiene funciones básicas para la vida y básicas para reproducir la ciencia. Pero si no, le habría pasado lo mismo que a la literatura, a la filosofía y a otras áreas del conocimiento que forman o que contribuyen a formar el pensamiento, que se la saca del currículum por inútiles. Y eso es parte de un proceso social que termina en una demanda. En Estados Unidos, por ejemplo, esa demanda es clara. En Estados Unidos el estudiante construye su currículum y por tanto desprecia esas asignaturas. Y en la universidad no las cursa. En nuestras sociedades que son más autoritarias nosotros las quitamos para que no tengan ni opción. Los norteamericanos en eso fueron más inteligentes. Logran que su gente no las quiera, que no quiera la música, que no quiera la filosofía, que no quiera la literatura, que no quiera meterse en esas complejidades de la matemática, porque ¿para qué? Si eso no es práctico, tú no vas a estudiar ingeniería y vas a hacerte matemáticas.
Entonces, hay un currículum oculto detrás de esas cosas también, detrás de ese problema social. Les llamo la atención sobre lo siguiente. Ustedes están demostrando, cada uno de ustedes, una potencialidad de sinergia con el resto del grupo, que los que están escuchando podrán aprovechar para formar los grupos que necesiten, con las conexiones que necesiten. Porque de lo que yo he visto, de lo que se ha dicho hasta ahora, y va a ser igual de lo que se va a decir, hay una potencia de aprendizaje a partir de lo que cada uno de ustedes tiene para donarle a los demás que forman parte del grupo. ¿Sí? Fíjense en la posibilidad que hay de establecer estos vínculos horizontales que no tienen por qué pasar como una pirámide por el maestro y que son parte del aprendizaje del doctorado. Estas palabritas, estos puntos que yo puse aquí, es porque para entender lo complejo tenemos que entender lo que está tejido o el tejido, pero tenemos que entender la diversidad, tenemos que entender el sistema, tenemos que entender la totalidad, por lo menos intentarlo. Y ya adelanto, tendríamos que entender la emergencia. Después les voy a explicar un poquito de eso a detalle, pero aquí hemos visto todos estos niveles. Muchas de las cosas que nos faltan como grupo del doctorado es compenetrar nuestro tejido. Hoy estamos presenciando la diversidad y riqueza que tienen las experiencias y las formaciones que tienen cada uno de ustedes. Si lo último que se dijo, que fue la necesidad de transformar una situación, porque sí hay una situación, no solo en México, en el mundo, la educación, incluso Morán en los 7 saberes, no usa el término educación, usa enseñanza, y explica por qué, porque el término educación es muy duro, porque tiene una carga de programación, pero si a eso le ponemos la intención social subyacente, un amigo fallecido mexicano, un gran amigo, una vez me dijo, tratando de explicar las cosas que uno como extranjero pregunta, ¿no? Ya no pregunto porque me siento muy bien en México, conozco millones de cosas, lo que pasa es que este país es inmenso y me faltan por conocer 7 millones más. Me dijo, mira, el problema fundamental que tenemos es que desde que nacemos hay una sola enseñanza, nos enseñan a obedecer, que es lo que usted dijo. Entonces, no es eso lo que queremos. Queremos que haya disciplina, porque esa es la diferencia de la situación. Es decir, en una situación determinada se requiere disciplina. Pero disciplina no es que yo estoy obedeciendo. Disciplina es que en este contexto yo debo atenerme al contexto. Y después lo podemos discutir. Pero el enseñar a obedecer, la carga de programación obliga a cosas. Yo nunca entendí los números romanos en la escuela. A mí me apasionan las matemáticas. Yo estudié para ser profesor de física. Me apasionan las matemáticas. Pero no entendía los romanos porque me dijeron que no se podía repetir un número, el 1, ningún número se podía repetir más de 3 veces. Entonces yo puse el 1 perfecto y puse el 2. Ya no podía poner el 3 porque ya yo lo había puesto 3 veces. Y en mi mente de niño, eso se enseña en segundo grado, me pasé todo el segundo grado en una frustración absoluta porque yo no entendía por qué el número 3 repetía 3 veces y el maestro me estaba diciendo que no se podía repetir. Y después me lo ponían en el 4 y me lo ponían en el 6 y en el 7 y en el 8 y en el 9. Ahora que ya pasé el segundo grado, la escuela, el doctorado, y ya estoy en condición de abuelo y todas esas cosas maravillosas, entiendo que mi maestro era un burro. El que no sabía era el maestro, porque yo era un niño, pero él me estaba enseñando a obedecer. Es decir, aquí hay una regla, apréndete la regla. Ortografía. Yo tuve problemas de ortografía hasta el 9º grado. Yo estaba en una escuela becado donde teníamos el régimen de por la mañana íbamos al campo, a las plantaciones de naranja, a hacerle los cuidados y ese tipo de cosas, y en la tarde teníamos las clases, y después al año siguiente al revés, por la mañana las clases y por la tarde el campo. Y en el campo, en una época en que ya casi no hay naranja, en las matas de naranja grandes, siempre en la cima de la
quedan unas naranjas de esas naranjas de verdad, que deben estar requete dulces. Y me subí a buscarla. Yo estaba en la brigada del regadío y tenía unas botas de esas hasta por aquí, me encaramé con todo y botas. Cuando estaba por ahí arriba dijeron, ahí viene el tío del campo. El tío del campo era el campesino que supervisaba y nosotros estábamos para el riego, no estábamos para estar encaramados. Resumen, me caí y me fracturé la tibia. Esos son 3 meses de yeso hasta aquí, de abajo arriba. Por tanto fui a la enfermería. Y en la enfermería, entonces no iba a clase porque había que subir en el edificio varios pisos, me daban las clases en la enfermería y empecé a tener una relación muy estrecha con no solo el profesor de español, sino la que vendría a ser una especie de inspectora que era, vivía en la misma calle donde yo vivía, en mi pueblo, pero que hacía la inspección. Entonces cuando ella iba, me iba a ver porque era su vecino y para darle noticias a mis padres y además para enseñarme, ¿no? Y me enseñó una cosa fundamental. Para tener buena ortografía no hay que aprenderse las reglas de ortografía. No hacen falta las reglas de ortografía. Las reglas de ortografía hacen falta únicamente para redondear. Es la cereza en la cima del pastel. En todo el sistema de educación están puestas como la harina y la manteca para hacer la masa. Y apréndete que esta es la excepción y apréndete que, y así se enseña el inglés. Y estos son los verbos regulares y estos son los verbos irregulares. Así no es al revés. Si lees, entonces se va a disparar una cosa que se dispara cuando vamos por la calle, en una calle bien llena, qué sé yo, aquí que se llama Los Portales, ¿no? La tienda esa donde hay un centro como comercial y cosas así que va mucha gente. Y de pronto yo no estoy mirando a quién tengo que ver para saludar, pero distingo el rostro de ella, que la conozco y la saludo. Eso es un mecanismo de reconocimiento de patrones, porque cuando uno le falta la vista y anda sin espejuelo en el periodo ese que se cree que ya no tiene los años, entonces ya no usa los espejuelos, los espejuelos, que es más viejito y no sé qué. Entonces el rostro de ella y el de ella y el de ella se parecen porque son trigueños, y a esta distancia y sin espejuelo la saludo a las 3 y a lo mejor a ellas 2 no la había visto nunca. Nada más te había visto a ti porque las confundo, porque el patrón que reconozco en este caso es un patrón visual, es diferente del otro patrón que es el de la ortografía. Cuando yo leo, de manera natural me familiarizo con una manera de decir y con una manera de ordenar. Y eso hace que cuando yo escriba, inmediatamente me surge una sensación de incomodidad porque aquí hay algo que no está como debería estar. Y eso despierta la pregunta interior, ¿cómo se escribe esa palabra? Y en ese momento se aprende. No porque me digan que las agudas se acentúan con esta regla, porque con la regla, para llevarla a la palabra, que es lo que hacemos. Entonces, cuando estoy diciendo que la enseñanza está construida para enseñar a obedecer, no me estoy refiriendo solo al lado político del asunto, que es verdad que también es para que uno obedezca en la sociedad, sino que construimos la asignatura para que el estudiante obedezca un patrón de conocimiento, no para que lo construya desde su circunstancia. Cuando usted aprende ortografía leyendo, no se le olvida jamás. Eso es complejidad. Eso es un planteamiento complejo del asunto. Entonces, eso podríamos llevarlo al aula. Es tan difícil llevarlo al aula. ¿Y qué cosa es lo que hacen los buenos maestros? Toda la vida. Cuando le enseñan a un alumno de una manera un poquito diferente, porque este alumno es un poquito diferente en su proyección y demás. Ahora, ¿eso es de los seres humanos nada más? No. Eso es de todas las especies biológicas. El tema del aprendizaje significativo parte de ahí. Hay un experimento con abejas muy interesante, que consiste en lo siguiente: 3 platos con azúcar, polen, algo que les sea significativo para ellas. Entonces la pregunta que hicieron los investigadores fue la siguiente: cuando una abeja, las abejas memorizan la distancia a que se encuentra el lugar donde está el alimento, ¿cuánto gasto tiene? Visualizan la posibilidad
y llegan a la colmena y hacen una danza, y en esa danza transmiten la dirección en que hay que volar y la factibilidad de que hay para mucho, para poco, cuánta comida hay. Y la colmena decide por la danza, si están en la oscuridad lo hacen con respecto a la gravedad, y si están a la luz del día lo hacen con respecto al sol. Y hacen su danza, eso está estudiado, el hombre se ganó el premio Nobel y por supuesto era alemán, porque para estudiar eso con ese detalle hay que ser alemán. Los latinos no podemos meternos a ese nivel de detalle, demasiado, era sorteo por supuesto. No tenía tiempo para mí. Bueno, montan el siguiente experimento, 3 platicos, cada uno con el alimento de las abejas, pero había la siguiente pregunta: ¿cuándo la abeja aprende? Porque la abeja sobrevuela el rosal, vamos a decir que es un rosal. La abeja se posa sobre la rosa y la abeja succiona el néctar. Bueno, pusieron un color, otro color y otro color. Cuando vienen las abejas, los platos están de un color. Cuando la abeja se posa, los platos se ponen de otro color. Y cuando la abeja succiona, aparece otro color en la parte de abajo del plato. De manera que son 3 colores. Desde arriba vio un color, al posarse vio otro color y al succionar vio otro color. Se va la abeja y los investigadores colocan entonces los 3 platos, cada uno con un color diferente, uno de los 3 colores. ¿A dónde fueron las abejas? 3 platos, uno al lado del otro. Todas las abejas que venían a libar vinieron al plato que tenía el color del momento donde succionó que había comida. En este caso se está representando un estímulo vital. Ellos estaban buscando comida. Aquí está el resultado. Uno podría pensar cuando lo sobrevoló porque vio que había muchas rosas, o cuando se posó porque comprobó que eran rosas. No, la comprobación final. Fíjense cuán importante puede ser para la educación que el aprendizaje sea significativo, pues no para nosotros los maestros, significativo para el estudiante. Yo tengo una foto en mi computadora de un examen que se hizo en Cuba en una escuela primaria, un pedacito del examen. Era de historia, de secundaria de la escuela. Era un examen programado y la pregunta decía: Bolívar murió en rayita. ¿Qué usted cree que puso este estudiante? Es obvio que se le está preguntando en qué lugar, ¿verdad? Este estudiante escribió Fermo. Bolívar murió enfermo. Eso está muy gracioso. Reprobado. Bueno, mira, a ver, Bolívar murió enfermo o envenenado, pero todavía se discutía en ese momento si era enfermo o envenenado. La respuesta es correcta. No se aviene a la clave de calificación que pedía el lugar, divide la palabra en 2, es decir, la palabra enfermo en enfermo. Le puedo poner una falta de ortografía porque enfermo no es una palabra, pero ¿por qué está reprobado? Porque es una clave. Solo por eso, es decir, no obedeció a lo que esperaba que expusiera. Estos son temas importantes por la complejidad del asunto que estamos trabajando. A ver, continuemos para después entonces decirle algunas cosas antes de terminar, de carácter un poco teórico. Esto ha sido para mí extraordinariamente productivo y espero que lo sea para ustedes. Para que puedan interactuar, para que puedan conectarse, para que puedan consultar entre ustedes también, para que puedan hacer preguntas de conjunto a sus maestros. Ustedes no están solos en el doctorado y no están relacionados únicamente con sus maestros en el doctorado. Tienen que establecer los vínculos entre ustedes, porque a diferencia de otras personas que entran individualmente, ustedes son un grupo. Ustedes tienen una potencia que otros no tienen. A ver, un problema eso de todos los días. Nosotros enseñamos historia en la universidad y tenemos entonces el otro polo,
estamos en esa discusión si mantenemos la asignatura de historia, en este caso historia de Cuba, o si la asignatura pasa no como asignatura, sino a un arreglo interno a cada carrera universitaria, como una parte del conocimiento general que debe formarse, pero no como una asignatura diferenciada. Es una discusión. Todos los días me llegan 10 correos electrónicos porque todo el mundo piensa y hay intereses detrás, entonces es complicado. En pensamiento complejo, Morán habla de la historia como el octavo saber, pretenido en el pensamiento contemporáneo, y eso fue el resultado precisamente de unos debates. Cuando yo estuve aquí en México, no me acuerdo ahora el año, pero se hizo una actividad aquí en el DF, sería 2008, 2009, se habló bastante de ese tema de la historia. Bueno, es parte del pensamiento posmoderno y de la desestructuración de las identidades, de la posmodernidad. Veníamos hablando de eso en el camino. A veces se transparenta en decisiones de optimización. Por ejemplo, una fecha, la celebro, el cumpleaños lo voy a celebrar el domingo porque me cae esta semana. Y la fecha histórica igual. La voy a pasar para el lunes porque cayó el fin de semana. Y eso automáticamente tiene un efecto destructivo para la historia extraordinario. Y otros hacen la labor de zapa, es decir, si en un momento se cometió el error y es un momento largo de la historia de la humanidad, ¿no? Eso tiene que ver con la formación de valores también. Nosotros acostumbramos a formar desde la casa a nuestros hijos en la idea del ejemplo de los grandes. Y el ejemplo de los grandes es el ejemplo de los perfectos. Entonces enseñamos la historia como si nuestras personalidades de la historia hubieran sido perfectas. Y en el momento en que alguien descubre que no fueron perfectas, ya entonces las baja del altar y dice: ese fue un terrible, si lo que tenemos para atrás en la historia todo es maldito y todos fueron unos rufianes, y es el desmontaje de la historia. En esto hay que tener mucho cuidado, porque los norteamericanos normalmente les recomiendan a todo el resto del mundo que haga lo que ellos no hacen. Ellos no han desmontado su historia. Todos sus grandes, no hay quien toque a Lincoln, no hay quien toque a Washington, no hay quien toque a nadie, Jefferson, etcétera, etcétera, etcétera. No se tocan, aunque son personas reales. Y en el tema de los valores, el asunto está en que dónde queda la heroicidad. Eso lo decía Kant, un gran filósofo. Kant decía: pensamos en la ética de Hércules, de los dioses del Olimpo, de los héroes griegos, pero todos sabemos en nuestro fuero interno que no podemos ser como ellos, porque ellos eran perfectos. Pero en la esquina hay una panadería, y la madre manda al hijo a la panadería con un dinero a comprar un pan, y el panadero le devuelve el vuelto exacto a la niña y se lo pone en una bolsita o se lo pone en el bolsillo para que no lo pierda. Ese es un ejemplo de ética más grande que el de los dioses del Olimpo, y todos los días pasa por alto. La ética de todos los días del que tiene al lado, del compañero que está sentado al lado, es su complejidad. Y para la formación de valores es fundamental que entremos en esa dimensión de la complejidad moral, de la complejidad ética, de la complejidad valorativa, porque es cierto que yo no puedo de ninguna manera aceptar complacido que alguien asesinó a alguien, y si es un amigo o un familiar, peor. Perdonar es muy difícil, extraordinariamente difícil. Por eso todavía una gran parte de la humanidad no puede pensar en la Segunda Guerra Mundial y en los grandes asesinos de la Segunda Guerra Mundial más que como grandes asesinos, que lo fueron, porque fueron grandes asesinos en la Segunda Guerra Mundial. Claramente no vemos los grandes asesinos que hubo del lado de los aliados, que fueron grandes asesinos también, pero esa parte se nos pasa por alto. Pero sí podemos, por ejemplo,
ver una personalidad como Alejandro de Macedonia, y para todos nosotros, oh, Alejandro el Grande, ¿no? Parece una personalidad positiva, fue un gran criminal de su época, un gran salvaje de la civilización, salvaje completamente. Entonces cuidado, porque la complejidad ética y la complejidad valorativa va también por el sentido de diversidad, el sentido de ubicar en tiempo y espacio, colocar en relaciones del sistema y ver cómo se comprende todo eso en su conjunto, la totalidad que está involucrada, sabiendo que no la voy a poder abarcar completa. Pero siempre hay una totalidad que yo tengo que dar cuenta de esa totalidad. Yo no me puedo quedar a nivel del acto individual o de la comprensión individual. Todas esas son cosas que van dando matiz en la complejidad. Vamos a seguir. Fue un cúmulo de situaciones. Formal o no formal en el proceso de formación es sumamente importante. Sin embargo, hay que usar en la docencia todo. Mientras hablaba, recordé el caso de un profesor. Había una discusión en la cátedra, una cátedra de historia, sobre un tema de la historia nacional, en este caso era la historia de Cuba, que sencillamente los estudiantes no lo aprendieron. Y era un tema como cualquier otro, de una personalidad, y pasaba inadvertida la personalidad. Y entonces se preguntaba, porque era un objetivo central de que se conociera ese patriota de la guerra de los 10 años y demás, y de todas maneras los estudiantes no le llegaban. Y hubo un profesor que en una de las reuniones docentes dijo, este año eso no va a pasar, y lo vamos a poner en el examen, y ustedes verán que lo van a recordar. Pasó el tiempo, se hicieron los exámenes, y en el grupo de ese profesor no hubo problema con esa pregunta del examen. El profesor no les dijo el examen. El día que dio la clase, hablando de ese patriota, se paró encima de la silla, se paró encima de la mesa y dijo, cuando él estaba dándole la arenga a la tropa el día tal, no sé qué, dijo esto, aquello y lo otro. Se bajó y siguió dando su clase. La mesa sirve hasta para pararse si hace falta, si está en función del proceso docente. Si está en función de la comodidad del maestro, está muy mal, porque la mesa no es para sentarse. Entonces, esa es la delicadeza de la complejidad. Esa es la delicadeza de la complejidad. A ese profesor, yo estoy seguro de que si hubiera tenido un inspector en el aula, o un evaluador en el aula, no se hubiera parado encima de la mesa, pero no habría logrado el objetivo. O quizás lo podría haber logrado por otra vía. Pero lo cierto es que en años anteriores no se había logrado y el resto de los maestros ese mismo año no lo logró tampoco. Y cuando se hizo popular el asunto, ¿qué pasó? El profesor le dijo a los demás, ustedes se acuerdan que andaban diciendo por ahí que yo me paré arriba de la mesa un día. Yo me paré arriba de la mesa el día que estaba hablando de fulano de tal. Y esta vez no se les olvidó a los estudiantes. Lo hizo significativo. Es delicado el asunto porque en eso está la complejidad. La complejidad no es asunto de complicación o de dificultad, es asunto de detalle y de ver simultáneamente hacia adelante y lo que tienes inmediatamente delante de ti. Es combinar el detalle con una comprensión lo más completa posible de lo que rodea ese detalle para que las cosas encajen como en un rompecabezas donde una pieza una vida sola y hay dos piezas que son idénticas por su forma o pueden ser idénticas por sus colores y uno trata de ponerle y no encaja porque le falta la perspectiva de la totalidad donde encaja la pieza. La complejidad es eso, poder captar esa trama. Y en cuestión de valores, en cuestión de educación, la buena dicción, el orden de la clase, la planeación de la clase y el cumplir detalladamente lo que está escrito en los manuales de pedagogía puede producir la peor clase de la historia. La más mala de todas, la que no se aprende nada y se hizo todo como lo dicen los libros de pedagogía, pero no se hizo bien. Hacerlo bien incluye cierta dosis de transgresión, cierta dosis de arrogancia, porque la vida es así. Es decir, la belleza perfecta de una, por ejemplo, para mi época de adolescente, de una Catherine
una belleza, no había Photoshop, es una belleza, no había Photoshop, es una belleza de que el fotógrafo sabe cuál es la parte del rostro más bella de aquella mujer. Y ahora uno ve la película y se da cuenta, aunque hoy es una mujer de la tercera edad, sigue siendo bella. Eso son cosas impresionantes. Entonces, no es la belleza del Photoshop, que lo arreglaron, que ahora todo el mundo es igualito y toda la parte del cuerpo son iguales y demás, sino la belleza de que alguien me dio la perspectiva que yo tenía que tener sobre la gente. Esa no es la persona real. Y ese es el desencanto de las cosas que son ficticias y que están tomadas desde una perspectiva muy segmentada, ¿no? Adelante. Fíjense qué buena dinámica, que ya nos queda pequeño el local. Para no darle la espalda a nadie. Qué lindo. No, yo creo que aquí ya está bien puesta. Bueno, yo quería conversar con ustedes un poquito sobre este tema de la complejidad, de la organización de los conocimientos, de dónde estamos, que yo lo denomino revolución contemporánea del saber, aunque por lo general por ahí se habla de revolución científico-técnica, reduciendo el momento de desarrollo científico y tecnológico a lo que ocurre en los cambios de la ciencia y la tecnología, y un cuarto aspecto que es el de la transdisciplina. Que ustedes todavía no lo han estudiado, pero va a ser muy importante para su tesis. Esta pregunta la anoté porque es sumamente importante, salió en varios diálogos de las presentaciones, y es si estamos haciendo un doctorado, vamos a ser especialistas en algo. Yo les garantizo que no van a ser especialistas en nada en el doctorado. Es un contrasentido, porque no existen especialistas en transdisciplina, no existen especialistas en pensamiento complejo, ni en organización de los conocimientos, porque aquí no estamos hablando de un área de especialización, aquí estamos hablando de una proyección que puede servirnos para construir conocimiento de cierta manera. A veces el lenguaje nos traiciona, a veces decimos estoy estudiando, como es un doctorado que es curricular, estoy pasando la parte curricular para aplicarlo en mi investigación. No hay nada aquí que aplicar en ninguna parte, porque no es un conocimiento aplicable. Se trata de que ustedes van a hacer una investigación que la van a comenzar a coger desde ahora, cuando están pasando la parte curricular, pero que su autenticidad consiste en que ustedes no tienen que dejar de ser lo que son a partir de la especialización que ya traen como maestros, como ingenieros, como graduados universitarios, o por las experiencias de prácticas que tienen. No hay que hacer dejación de eso, sino construir conocimiento desde ahí, con una perspectiva que puede permitirme hacer lo que otros no pueden hacer porque carecen de esa perspectiva. No es más que eso. Por tanto, no hay nada para aplicar. Toda la parte curricular no es más que un proceso de diálogo crítico con ustedes mismos. De que las lecturas les motive a pensar las prácticas que han tenido, cómo han llegado a donde han llegado, que han llegado bien, tienen una práctica de trabajo docente, de investigación, correcto, no es mala, pero ha tenido un techo, ha tenido un límite. Por lo general vemos ese límite como un límite social. Nosotros estamos tratando en la parte curricular de que ustedes capten que hay límites invisibles, que no son sociales, son epistemológicos, no son sociopolíticos, porque todo es social. No existe nada que no sea social, porque los que estamos pronunciando somos nosotros. Las ciencias naturales, que se dicen ciencias naturales, no existen ciencias naturales, eso es una pura clasificación. Todas las ciencias son sociales e históricas. La física también es social e histórica. Lo único que la define como social e histórica son sus instrumentos para poder definir los experimentos, diseñar los experimentos y producir los conocimientos. Eso es lo que pasa en la química. Por su objeto versan sobre la naturaleza. Después, si quieren, hacemos una parte sobre eso. Lo vamos a tener que hacer para explicar la complejidad. Pero todas son productos del conocimiento humano, por lo tanto, todas son sociales e históricas y han cambiado
a lo largo del tiempo porque portan una historia, aunque la hacen invisible, porque trabajan con los resultados de la historia, que son las teorías y demás. Por eso les decía al inicio que no necesito saber cómo vivió Newton para hablar de la gravitación. Incluso quienes hayan leído la biografía de Newton sabrán que Newton no era solo un gran científico, era un gran místico. Para la ciencia eso estorba, porque como el hombre que fue digamos, el eje vertical del desarrollo de la ciencia va a ser tan místico y cabalístico y todo lo que se nos ocurra. Entonces esa historia también se olvida intencionadamente. Aunque la intención no siempre va en la mala intención, es decir, en el sentido de que yo estoy pensando en no hacer esto. No, es que me autoengaño y yo no lo hago aunque no me lo propuse no hacerlo porque me estorba hablar de eso, ¿no? Y la ciencia en particular, tratando de tener conocimiento puro, firme, definitivo, universal, que haga que seamos dioses para producir conocimiento, pues somos infalibles cuando tenemos una verdad en la mano. Para eso nos hace falta desmontar la historia. Fíjense que eso está en toda la literatura, eso está en lo que nos exigen las revistas científicas. Ninguna revista les va a decir que usted diga lo que usted encontró, le va a pedir que usted exprese lo que muestra su investigación, lo que se demuestra en su investigación. No me importa si es hombre o mujer el investigador, si es joven o viejo, si tiene subjetividad o no tiene subjetividad. Todo eso es sumamente importante para llegar al resultado, pero todo eso la ciencia nos pide que lo eliminemos del camino. Eso es historia, lo que interesa es el resultado purificado, es como un grano de azúcar blanca que ha pasado por no sé cuántos procesos químicos y ese es el resultado depurado de todo el proceso industrial del azúcar. Normalmente nos piden eso, pero así no se hace. Se hace con el corazón, se hace con interacciones, con dificultades. Hay dos cosas que ustedes tienen que aprender a diferenciar muy bien. Una cosa es el proceso de investigación y otra cosa es el proceso de exposición de los resultados. Voy a hacer un alto ahí. Ustedes están investigando, la investigación tiene que ser auténtica. La investigación tiene que incluir el error. Por supuesto que nadie les va a publicar un artículo con resultados negativos, porque a la ciencia eso no les gusta. Pero en el proceso real de investigación ustedes se encontrarán con callejones sin salida y en ese momento tengo que recorrer hacia atrás, modificar la hipótesis, encaminarla de otra manera. Ese es el trabajo real para poder llegar a determinados casos. Ahora, cuando terminé la investigación, yo puedo mirar hacia atrás y mirando hacia atrás yo puedo definir cómo llegué hasta aquí porque fui riguroso en el proceso. Entonces yo escribo la tesis. Ustedes no pueden estar ahora escribiendo la tesis, porque hacer un doctorado no es escribir una tesis, es hacer una investigación. La tesis es la forma en que yo la presento para que tenga la credibilidad y la forma en que puede ser debatida y aprobada por la comunidad científica. Pero del proceso de investigación no solo sale la tesis, del proceso de investigación salen los artículos. ¿Cómo salen los artículos? Miren, un periodista, por malo que sea, no puede inventarse el cuento que va a narrar el domingo en el periódico. Tiene que tener algún referente. Entonces ustedes no pueden plantearse escribir un artículo si no tienen todavía resultados de la investigación. Por tanto, llegará el momento en que tengan los resultados y yo sí puedo desde ahora pensar cómo voy a llegar a determinados resultados o cuáles son los resultados esperados. En eso consiste hacer el protocolo y demás, para poder decir yo podría hacer un artículo sobre esto o sobre esta parte, o tal vez de esta parte salen uno o dos, o eso para mí está muy negro y difícil. Entonces, para hacerlo fácil, yo voy a tratar de presentar en un evento, porque ustedes saben el circuito de eventos de su área cercana. Yo voy a presentar una ponencia, a ver si con esa ponencia y los debates y lo que me digan y la investigación que estoy haciendo puedo llegar a un artículo y publicar ese artículo. Pero por ejemplo, todos ustedes tienen una tarea que hacer que les da el primer artículo, si lo hacen bien, y que se los van a llorar las revistas científicas, cualquiera. Hay un género de artículos que todas las revistas científicas añoran tener: artículos de revisión.
¿Qué cosa es un artículo de revisión? Hay un tema, que es un tema interesante, que es un tema importante, que han aparecido publicaciones por todos lados, y a una revista le resulta muy agradable que un investigador presente un resultado de cómo se trabajó este tema de tal fecha a tal fecha en tal número de publicaciones. Porque eso es un resultado para nuevas investigaciones. Porque le estoy diciendo a estudiantes, le estoy diciendo a investigadores científicos, si usted quiere saber de ese tema, valores, en México, en las principales publicaciones mexicanas, de la década tal o del quinquenio tal, porque a veces uno tiene que reducir porque son muchos o son muchas publicaciones, se publicó esto, los conceptos fundamentales fueron estos. Claro, es un estilo, es más detallado que lo que les estoy diciendo, pero si usted piensa desde el inicio en hacer un artículo de revisión, o quizás dos, no sé, depende, usted puede preparar el primer artículo cuando usted está haciendo la parte de indagación bibliográfica de la tesis. Porque cuando haga la investigación bibliográfica está pensando en sacar un artículo de revisión. Por tanto, va a hacer el arqueo de las revistas, cuáles son las más importantes, las va a identificar, el tema, cómo ha estado representado, con qué árbol categorial, no sé qué. Eso es parte de la investigación y sin embargo, todavía no han llegado al resultado que ustedes quieren llegar y ya tienen la posibilidad de tener un primer artículo de un alto valor académico y un alto valor para la comunidad académica. Casi siempre esos artículos pasan por las revistas arbitradas. Y por la cara que ustedes están poniendo, creo que no habían pensado en eso. No. Porque ahora van a pensar en eso y si piensan en eso lo van a poder hacer. Porque ahí hace falta nada más que unos cuantos elementos de, ¿cómo se llama? De oficio, que se ganan haciéndolo y leyendo cuál es el estilo, leyendo varios artículos de revisión para saber cómo se hace. Si lo hacen en un área de conocimiento de una lengua extranjera, más valor todavía tiene para una revista nacional, porque usted le saca del área extranjera, ahí hay que definir cosas, pero es parte del proceso de investigación. Bueno, yo quería comentarles esto. El tema de la complejidad no es un tema aislado, no es un tema que está en solitario por la obra de Edgar Morin, forma parte de un gran proceso que se viene dando desde la década del 70. Esto es muy importante porque si no pensamos que es una teoría más. Y teorías, la ciencia siempre ha tenido muchas, pero hay dos cosas muy importantes en la ciencia. El momento en que se construyen marcos nuevos y el momento en que usted con un marco produce teorías de un cierto tipo. Estamos viviendo el momento de construcción de un marco nuevo. Por tanto, las teorías no son sencillamente nuevas teorías, son teorías de nuevo tipo. Y ese es el espectro de la complejidad. Es muy amplio. Hay muchas teorías. Por eso ustedes verán siempre en mis escritos que uso el plural. No hay teoría de la complejidad. Hay muchas teorías. Morin es un planteamiento dentro de la teoría de la complejidad. Los estudios de la dinámica del sistema es otro planteamiento. Y así hay muchos planteamientos. Hay una agrupación en tres grandes grupos. Las ciencias de la complejidad sistémica y la complejidad cosmovisiva, pensamiento complejo y demás. Pero podrían clasificarse de otras muchas maneras. Ustedes tienen en la plataforma bastante bibliografía sobre eso. Basta hojear el libro, el manual de iniciación pedagógica al pensamiento complejo para que vean qué cantidad de teorías y qué variadas. Y este es un libro ya viejo, ahora hay muchas más teorías. Ahora, en ese proceso surgió, por ejemplo, la bioética. Sí. Surgió el ambientalismo holista. Sí. Han surgido planteamientos teóricos muy radicales. Tienen antecedentes, pero esto es un proceso que viene desde la década del 70 en que se está cambiando el marco. De mi autoría tiene un artículo de un libro, en el primer capítulo de Hacia un Nuevo Saber, trato de hacer un recorrido de ese proceso. Hay una historia dentro de la física para esto, porque la física empezó primero, pero se quedó dentro de la física. De hecho, la física tiene hoy dos grandes teorías que no son totalmente compatibles entre ellas. Una teoría para el micromundo y una teoría para el macromundo. Aquí voy a hacer un alto. Ciencias naturales y ciencias sociales. Muy importante que tengan lo siguiente en cuenta.
Esto en varias obras de Morán está muy bien explicado. Las ciencias naturales delimitan un objeto externo, que es la naturaleza, y estudian niveles de organización de la naturaleza. Pero las ciencias sociales, todas pretenden estudiar un único nivel, el ser humano. Lo único que cada una, con una perspectiva particular, pretende decirlo todo sobre el ser humano. Y ese es el gran problema que tenemos con las ciencias sociales. Que resulta a veces, no es ningún problema poder acercar el conocimiento de la física, de la química y hasta el conocimiento de la biología, por ejemplo. Porque no hay ninguna contradicción en hablar del mundo físico, el mundo químico y el mundo biológico. Pero cuando uno empieza a hablar del mundo social y dice, este es un enfoque pedagógico, por hablar de la pedagogía, no, un momento, esto no es pedagógico, esto es de ciencias de la educación. Es como si estuviera hablando de algo completamente distinto, porque es otra, la realidad de ciencias de la educación. Al final se está hablando de los procesos educativos, pero lo pedagógico es otra cosa, lo histórico es otra cosa, lo político es otra cosa. A veces en la política se habla de politología, ciencia política, ciencias políticas, y cada uno pretende hablar de una cosa específica y diferente. Es decir, la fragmentación triunfa. La fragmentación es reina, porque el modo de existencia de las ciencias sociales incluye como atributo interno fragmentar para desde mi fragmento proyectar hacia la totalidad. Ese es un procedimiento erróneo. No hay otra manera de decirlo. Cuando alguien a mí me dice que, por ejemplo, va al psicoanalista, yo hago así, yo digo, a ver, si tú tienes un problema en el hígado o tú tienes un problema en los huesos, ¿tú vas al ortopédico o vas al especialista en ¿cómo se llama? Medicina interna? Claro, eso es lo que tengo que hacer. Para cada cosa hay un especialista. Digo, sí, pero es que el orden que implica lo emocional, lo cognitivo, lo social, será patrimonio de un área específica dentro del terreno inmenso de la psicología. Yo con mi psicoanalista resuelvo esos problemas. Cuidado, porque a veces pensamos así en nuestra vida cotidiana y así pensamos como especialistas. Ese es un obstáculo que ustedes tienen delante de ustedes. Porque como especialistas que somos todos de ciencias sociales, nuestras especialidades podrían convertirse en un obstáculo para la investigación si no comprendemos esta diferencia radical entre ciencias naturales y ciencias sociales, y un error básico que hay en las ciencias sociales de haber fragmentado al ser humano, de haber fragmentado lo humano, pero no sencillamente como hace un médico que dice yo estudio estos órganos y no este otro, es decir, un grado elevado de especialización. Eso lo hay en las ciencias sociales, sino que también hay un grado muy elevado de generalización. Entonces, desde un grado elevado de especialización, proyecto un conocimiento con un grado muy elevado de generalización. Y por tanto, le quito el espacio al otro. Lo que tiene razones económicas, ¿para qué buscarle las razones políticas, psicológicas, educativas y de otro orden? Métale a la economía, que por ahí el eslabón más débil de la cadena, ¿cuál es? Lo humano es una cadena y tiene un eslabón más débil. Y cada una de las cosas forma parte del eslabón. Son esquemas, son proyecciones, son modelos que hemos construido que en su base están equivocados, porque tienen en su base la confusión entre dos cosas. Una cosa es distinguir y otra cosa es separar. Yo tengo que distinguir lo psicológico, lo educativo, lo pedagógico, lo político, lo social, lo económico, lo cotidiano, lo cognoscitivo, etcétera, 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 etcétera. Pero yo no los puedo separar. Y en el ámbito de lo social y en el ámbito de lo natural. Voy a tratar de integrarlo en un esquema, a ver si yo les puedo hacer un esquema en el aire y ustedes lo ven. Vamos a ver si logramos eso.
Ahora, estamos entonces en un problema básico general, que es el que ustedes tienen delante, que es el de la organización de los conocimientos. Esto es cómo yo doy el resultado, cómo yo presento el resultado. Morán tiene en el método 2 libros dedicados a este problema. Uno es las ideas y el otro es el tomo anterior, el tomo tercero, el conocimiento del conocimiento. En realidad ese es un solo tomo. Pasó a ser 2 libros por razones editoriales. Si no, el método tendría 5 tomos nada más. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una creencia como seres individuales de que conocemos con nuestro cerebro. Por tanto, el conocimiento se da a nivel del sujeto individual. Yo sé, tú sabes, nosotros sabemos. Eso es falso. Absolutamente falso. Porque para poder saber algo, es verdad que debemos tener el cerebro, el sistema nervioso y todo lo demás. Pero si no tenemos las palabras y los conceptos que nos lega la cultura en la cual nosotros nos socializamos, no tenemos nada. Por tanto, pensamos con palabras, pensamos con conceptos, con símbolos, con esquemas generales que no los creamos nosotros. No son parte del código genético, no están en el cerebro, están en una dimensión externa, social y colectiva que se llama cultura. Si nos sustraemos de la cultura, el cerebro se queda vacío. Entonces nuestro pensamiento nunca es absolutamente individual, siempre es social y colectivo. Siempre está en una dimensión externa al cuerpo. Y no estoy metiéndome en materia de religión, pero está en una dimensión externa al cuerpo. Miren, esta sillita. Ahora ocurre un cataclismo y queda por ciertas condiciones conservada. Y dentro de 20 millones de años viene una cultura, rompe la roca y se encuentra la silla intacta. Y empieza a preguntarse, ¿eso qué es? ¿Quién lo construyó? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿A qué se debe esa forma? Y esta silla comienza a hablar. Porque esta silla es un lenguaje. Esta silla es un objeto material que tiene toda nuestra cultura metida dentro. Yo tengo en mi mesa de trabajo, en la Universidad de La Habana, un águila pescadora que le compré a los Conca en el Golfo de California, ahí en el mar de Cortés. Esa es una águila pescadora que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos como un águila. Es la perspectiva que tiene una persona de otra cultura, y esa águila todos los días, esa no es un águila estilizada. Tiene pico para desgarrar, pero no es un águila agresiva, es regordeta. Me está hablando de un modo diferente de ver la naturaleza y de todas esas cosas. Nuestros objetos materiales llevan nuestra cultura, llevan nuestro pensamiento, llevan nuestro lenguaje. Y por eso, si son decodificados, pueden ser entendidos y pueden decir quiénes éramos nosotros y qué nivel de tecnología teníamos. Y cómo pensábamos a partir de los objetos. Eso es lo que hacemos todos los días en la arqueología cuando miramos hacia el pasado. Porque hay huellas perdidas y de pronto nos encontramos con grandes cosas que tenemos que leer. Y esas sociedades plasmaron en sus objetos su cultura. Entonces, es un tema de organización de los conocimientos. Es decir, no es un tema de catalogación de cosas. No es poner etiquetas lo que tenemos que hacer, sino producir conocimiento dentro de cierto contexto, que entonces alcanza la dimensión de ser un ordenamiento. Hasta hoy hemos trabajado con el ordenamiento disciplinario. Excelente, produce extraordinarios resultados como esto, por ejemplo, y estas edificaciones, etcétera, etcétera. Tiene enormes defectos, ustedes lo han debatido en los espacios de la plataforma virtual, pero tiene grandísimas virtudes, es un conocimiento irrenunciable. Ahora bien, vamos a seguir organizando el conocimiento de esa manera nada más.
o nos vamos a aventurar a otras formas de organización de los conocimientos. Y ahí entonces que tenemos que hablar de interdisciplina, de multidisciplina y de transdisciplina. Yo no voy a entrar en esos conceptos, eso se trabaja en la plataforma, en cada uno de los cursos, pero la razón por la cual tenemos que entrar en esas dimensiones de la organización de los conocimientos es porque la que tenemos institucionalizada en la ciencia no es suficiente. Hoy estamos en una crisis de identidad de la ciencia. El pensamiento científico contemporáneo tiene una crisis. ¿Se reconoce o no? Depende de los autores. Pero la crisis consiste en que no somos capaces de explicar lo más cercano, que es lo más complejo. Tenemos ciencia para hablar del cosmos, la materia oscura, la metagalaxia, los grandes sistemas galácticos, y tenemos ciencia para hablar del micromundo físico. Tenemos ciencia para hablar del núcleo del átomo, de los quarks, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ciencia tenemos para hablar de por qué nuestro hijo se convirtió en delincuente? ¿Qué ciencia tenemos para hablar de por qué nuestra sociedad, si todos queremos que sea otra, es otra peor que la que todos queremos? No tenemos ciencia para eso. Tenemos un conjunto de ciencias que nos dan pronósticos. Ahí que estaba viendo en un canal de televisión que decían que los mexicanos guardan el dinero debajo del colchón, que eso no tiene lógica, que lo que hay es que invertir, porque el que invierte es un prejuicio que el dinero se va a perder. Y yo dije, qué equivocado. Si es dinero es porque se va a perder. Lo que no se pierde en la sociedad en que vivimos es el capital, porque pasa de unas manos a otras. El dinero pierde su valor todo el tiempo, porque hay, por cierto, una fórmula matemática escrita por un señor que mencionaron hace un rato, que dice que la regla de oro de la sociedad donde vivimos es esta, y esto, escrito por Carlos Marx en El Capital: dinero capital, dinero ampliado, dinero prima. Esto es una fórmula matemática, y por eso esa obra de Carlos Marx explica muy bien el tipo de capitalismo en que vivió Carlos Marx, y esta es una regla de oro del capitalismo. Sin eso no se puede. Hay sociedades anteriores que han vivido sin esta fórmula, pero no conocemos ninguna postcapitalista que haya vivido sin esa fórmula. Y es la regla de oro porque es una fórmula matemática. Aquí no hay ningún número, pero no deja de ser una fórmula matemática. Ese es el valor de las matemáticas que tenemos que rescatar también en el otro plano, ¿no? Bueno, vuelvo acá. Entonces, el tema es cómo vamos a organizar los conocimientos para poder producir un conocimiento nuevo. Y en eso consiste el trabajo de investigación doctoral. Los cursos les ayudan a pensar el problema para que ustedes puedan construir con ayuda de sus tutores ese conocimiento nuevo. No va a ser infalible, no va a ser el conocimiento del non plus ultra, va a ser un granito de arena, una gotica de agua en el río, pero esa gotica es importante, ese granito de arena es importante. Y como va a ser en forma de tesis de doctorado, ese granito de arena tiene que tener forma científica. Y para que tenga forma científica tiene que estar avalado por los métodos científicos. Por tanto, esa es la importancia de la cuestión metodológica. Que ustedes tienen que trabajar en el nivel metodológico. ¿Cuál? ¿De dónde sale eso? Sale de la ciencia disciplinaria. ¿Qué modificaciones tengo que hacer para poder hacer inclusión de esto, de aquello? Pero no es ahora, como han dicho, no en este grupo, pero en otro grupo. Entonces, aquí no hace falta método ninguno, ni cuestión de rigor metodológico ninguno. No, espérate, eso es un disparate. Lo que estamos haciendo no es poesía. Morán dice, hay que ver el lado poético y el lado prosaico de la vida, no quedarse en el lado prosaico de la vida. Pero no está diciendo hay que olvidarse del lado prosaico de la vida y vivir la bohemia. En esto de la investigación científica es igual, es decir, hay una ciencia constituida que ha logrado resultados válidos, es un escalón, un punto de partida y un conocimiento que hay que incorporar. Lo que pasa es que hay que complementarlo con otras alternativas, que hay muchas. Hay muchas. Ahora, ¿cómo identifico lo complejo para salirme en la práctica de toda esta confusión con respecto a lo complicado? Porque el término efectivamente no ayuda. Cuando digo que algo es complejo, me voy siempre a la vida cotidiana y a la noción cotidiana del concepto de lo complejo. ¿Qué es lo complicado? El primer paso es el más sencillo, el del lenguaje.
Es la etimología de la palabra. Complexus significa lo que está tejido junto. La tela. La tela es una trama, no es un hilo. El hilo no es algo continuo, está compuesto de hebras, está compuesto de partículas. Por tanto, cuando yo hablo de una tela, no hablo de un hilo de la tela, no hablo de una partícula, no hablo de una hebra, pero no puedo hablar de la tela sin hablar de la hebra, de la partícula, del trenzado. No puedo hablar de la tela sin hablar de todos los hilos. Entonces, la noción etimológica ya me dice que no es difícil el asunto. Es todo lo contrario. Lo complejo es lo obvio. Lo complejo es lo que tenemos delante, pero que por ser obvio no vemos. Los peces no saben que viven en el agua. Y nosotros, aunque lo sabemos, no nos damos cuenta que vivimos en el aire, en un entorno de aire y que sin aire no podemos existir. Eso es obvio. Y porque es obvio, no lo veo. Es obvio que el mundo es complejo. Es obvio que todo está interconectado con todo. Es obvio que no podemos reproducir al 100% esa interconexión. Es obvio que tenemos que hacer cortes para conocer algo. Es obvio que si hizo un corte es un conocimiento parcial. Es obvio que si el conocimiento es parcial y lo generalizo estoy extrapolando. Por tanto hay un margen de error que crece en la medida en que la extrapolación es más amplia. Todo eso es obvio, pero no lo vemos porque es obvio. Y esa es la complejidad. Esa es otra manera de entenderlo. No es que sea difícil, es que lo tenemos delante de los ojos. Como están ustedes muy serios, se lo voy a decir de otra manera. Es como el cornudo, que es el último que se entera que le han puesto los cuernos. Porque es tan obvio para todo el mundo, pero él no lo ve. O ella, que de todos lados dan y se recibe. ¿Bien? Ah, que lo vi demasiado serio. Lo obvio constituye una gran paradoja. Porque lo tenemos delante, tenemos todos los indicios delante, pero solemos no verlo. Hay una preciosa canción de Silvio Rodríguez, yo no le voy a decir el título porque no me acuerdo, pero que habla, está basada en un poema, habla de alguien que camina y va mirando lo que tiene delante y no ve lo que tiene en lontananza. Entonces, después decide que tiene que mirar lo que está en lontananza y tropieza con lo que tiene delante. Y no ha visto lo que tiene en el medio del camino. Es imposible ver las tres cosas al mismo tiempo. No es posible. Lo único que podemos hacer es tratar de mirar las tres cosas simultáneamente y eso también hace que se tropiece, se caiga. Nada garantiza el éxito. Esa es la incertidumbre de la complejidad. Nada garantiza que haya un solo resultado. Por eso entonces yo puedo representar la complejidad también, no solo con esto de la etimología, sino con la correlación que tienen estas categorías. Donde hay complejidad, hay diversidad. La diversidad no es complejidad, pero donde hay complejidad, hay diversidad. Donde hay complejidad, hay sistema, es decir, hay vínculos entre los elementos de esa diversidad. Hay interrelación. No es una diversidad coordinada de cualquier manera. Existen estructuras, existen funcionamientos. No es un conglomerado, no es una masa informe. Es una masa que cuando la miro al microscopio tiene estructura, tiene ordenamiento. Parece desordenada, pero no está desordenada. Y por supuesto constituye una totalidad. No puedo verla. No puedo captarla completa, mucho menos puedo reproducirla completa. Pero cuando yo me oriento a la diversidad, al sistema y a la totalidad que los integra, inevitablemente estoy trabajando con la complejidad. Eso tiene para la metodología mucha importancia, porque entonces, si ustedes están trabajando con diversidad de conocimientos y no con un conocimiento, con diversidad de entradas, una especialidad que puede ser principal, pero un conjunto de especialidades,
un conjunto de autores, un conjunto de teorías, llegar a una organización en sistema de esos conocimientos y por confrontarlos con la totalidad que explican, produce nuevo conocimiento. Es inevitable que produzca nuevo conocimiento, porque es imposible que esta diversidad pueda ser reducida a un conocimiento. Yo tengo que hablar no de la solución del problema de investigación, sino de un marco de soluciones, porque es inevitable que haya más de una. El precio de una solución es muy caro, porque el precio a pagar por una solución es la reducción de la diversidad. Solo yo puedo llegar a una solución del problema, una única buena, la efectiva, la que me pide, por ejemplo, el ejecutivo que me dice, no, dime lo que hay que hacer y yo diré si tengo dinero para hacerlo o no. No, yo te puedo decir, hay estas posibles, a mí me parece por tal y tal razón factible hacer estas, y si me pides preferencia yo diría, preferiría esta, pero yo no te puedo decir, esta es la que te va a resolver el problema. Eso es algo que ocurre hoy con mucha frecuencia. Es decir, quien tiene un problema práctico y pide ayuda a la ciencia, quiere que la ciencia le diga, tienes que hacer esto. ¿Te duele la cabeza? Tómate una aspirina. Es decir, tómate una aspirina es ácido acetil salicílico, es el nombre comercial del ácido acetil salicílico. Entonces, con eso resuelves el dolor de cabeza. A lo mejor te da un derrame cerebral, pero no te va a doler. Entonces, ese es el riesgo de la ciencia disciplinaria. Lo miro por un lado, arreglo por un lado y echo a perder por el otro. Aquí me da un marco de apertura. Pero aquí está, yo diría, el concepto clave para poder entender la complejidad. El concepto de emergencia. Vamos a tratar de hacer un ejercicio aquí, bien sentaditos, concentraditos. Miren, yo tengo el nivel del cuerpo de una persona, ¿verdad? Yo puedo decir que en el cuerpo de una persona hay un nivel físico, porque lo que comemos tiene moléculas químicas que terminan en átomos y partículas en el nivel físico. Por tanto, el nivel físico está presente. Yo digo, está organizado en sustancias químicas y el nivel químico está presente en el cuerpo, todo nuestro metabolismo y las relaciones entre células se dan con sustancias químicas, los intercambios, etc. Por tanto, el nivel químico está presente. Estamos vivos, por tanto, formamos parte del nivel del virus. No solo materia orgánica, sino materia viva. Entonces tenemos la vida, que es otro nivel, y tenemos la sociedad. Constituimos una sociedad humana. Entonces mi problema de investigación en estos órdenes, porque el orden físico es como el piso, el orden químico es un poquito superior, el orden biológico es superior y el orden social es superior, al final termino construyendo una escalera donde están cada uno de estos órdenes. Todos están presentes, pero están presentes en esa jerarquía y eso me dice a mí, yo estudio el nivel físico o yo estudio el nivel social. Eso es lo que tenemos. Eso es falso. Porque ¿cómo ocurre esto? Nosotros tenemos un cuerpo físico que a la vez es químico, a la vez está vivo, y porque está vivo es social y produce conocimiento. Entonces, no solo estamos hablando de un sistema que tiene estos cortes que yo puedo hacer como si estos cortes fueran cortes puros en una escalera de estructura jerárquica. Es que para funcionar como sistema social tiene que ser vivo y tiene que estar vivo. Y porque está vivo y está funcionando como sistema vivo, está produciendo conocimientos. Y porque está vivo y está produciendo conocimientos, es social. Y puede desenvolver todo eso que nosotros en abstracción sacamos para un lado y decimos, mira, aquí está lo social. Las relaciones de jerarquía, los gestos, las amenazas y todo lo demás. No, es que todo eso está montado sobre una dinámica que es viva, que es cognoscitiva, que a la vez es viva porque es
orgánica, porque es inorgánica a nivel químico y porque es física. Todos los niveles están como en una especie de nube, no como en una escalera que uno sucede al otro y permite llegar al otro. Es una nube, pero es una nube que está en movimiento y en interacción. Y en la medida en que yo veo más el nivel social, la pared de la nube de lo social empuja a lo biológico. Por ejemplo, yo no he comido nada ni he tomado agua. Está empujando la pared de lo biológico a un lado, y la pared de lo biológico a su vez empuja a la química, y en un momento, desde una dimensión, usted dice, eso es social, y lo veo como social. Pero no, es también cognoscitivo, es también biológico, es también químico, es también físico. Usted agarra ahora un documental del Discovery y le puede decir el título fabuloso para que todo el mundo se siente a verlo, pero además porque así lo piensan. La química del amor. ¿Y qué se entiende por la química del amor? Bueno, la química del amor es que, mira, una babosa, yo le inyecto las sustancias exactas que desarrollan el ciclo y la babosa hace todo el cortejo amoroso, porque ese es un proceso químico a nivel de la babosa. Eso mismo es lo que pasa entre nosotros. A veces sentimos un dolor y eso produce la atracción, y hablan con alguien del mundo anglosajón y le van a hablar de la química del amor. Y se redujo el amor al nivel químico, al nivel de sustancias y comportamientos ordenados a partir de lo que comiste, cuando lo comiste. Todo eso es cierto. Atención, lo que comiste y lo que no comiste influye en tus estados de ánimo, influye en tu percepción, influye en tu aceptación. Todo eso es cierto, pero no es que un sistema de abajo esté dominando al sistema de arriba. Esa es la explicación simplificadora. Es que todo eso se da aquí. ¿Quieres hacer un examen? ¿Mañana tienen examen? No se vayan a comer un plato de espagueti, ni tampoco se vayan a comer un bistezote gigante, un corte de eso, un rival. No se vayan a comer eso, porque van a reprobar. Porque su cerebro no va a tener suficiente energía para poder procesar el test, porque está procesando el test que le pusieron en el estómago. Y si se comieron los espaguetis, se van a quedar cortos en energía para una jornada larga de energía, porque el espagueti se volatiliza. Entonces, el nivel químico, y no estoy haciendo broma, esto es importantísimo, el nivel químico sí vale, sí es importante, pero no como nivel químico. En toda esta relación, formando parte de esta nube, la nube es la emergencia. La complejidad, el concepto clave es la emergencia, porque donde hay un sistema complejo, emergen cosas. Esto es una frase malísima, porque no se trata de cosas, se trata de procesos, de fenómenos. Pero son emergentes. ¿Qué significa esto? Emergente significa que producto de una dinámica, producto de una interrelación, de un funcionar, aparecen cosas que si no estuviera ese funcionamiento no tendrían lugar. Pero si el funcionamiento desaparece, ellas también desaparecen. Una emergencia está estrechamente vinculada a aquellos componentes de los cuales se nutre, de aquellas dinámicas de las cuales se nutre. De manera que si desaparece la dinámica, desaparece la emergencia. Ahora yo les voy a poner el siguiente ejemplo. Las mesas salieron de la industria. En la industria se hicieron en un orden. Y las mesas se fabricaron. No son una emergencia. Ellas son un resultado, son un producto. De esa manera, un niño que nace del vientre de una madre es un producto. Tiene vínculos genéticos, va a tener vínculos afectivos, va a formar parte de la familia o no, a lo mejor se adopta, a lo mejor se abandona. Pero es un producto, en este caso, biológico. Ahora bien, cuando ese niño va a la escuela, ese niño recibe el impacto de una sociedad, recibe el impacto de una familia, de un barrio, de una ciudad y de un entorno inmediato en la escuela y aprende. Su aprendizaje no es un producto.
Su aprendizaje es un resultado de su dinámica de vida, que es también biológica, que es química, que es social. Y si desaparece la dinámica, puede desaparecer ese aprendizaje, convertirse en otro. Si aparece otra dinámica, puede modificarse. Y si desaparece el sujeto, desaparece la dinámica. Desaparecen nuestros padres, nosotros no desaparecemos. Porque nosotros somos productos biológicos. Pero culturalmente, si desaparece nuestra familia, ideológicamente hablando, nuestro yo desaparece. Nuestra genética no desaparece porque desaparezcan nuestros familiares antecesores. Pero si desaparece nuestra cultura, si desaparecen los valores, si desaparece la identidad de la cual yo formo parte, mi ser desaparece. Desaparece mi yo, se transforma en otra cosa. Porque el yo es una emergencia, en este caso social o sociocultural o como ustedes quieran. Eso es lo que explica que Morán en algún momento diga: el ser humano es 100% biológico, 100% social, 100% psicológico. Eso no lo deben saber nuestros jefes, porque si no nos van a pedir que trabajemos al 300%, al 100%. Pero fuera de eso, es una gran realidad. Cada uno de nosotros puede ser 100% padre, 100% esposo, 100% trabajador, 100% deportista. Y no es que esté cambiando de una actividad para otra, 100% otras muchas cosas. No es que esté cambiando de una para otra, es que puede realizarse plenamente en cada una de ellas. Y puede tener una realización plena. ¿Por qué se puede lograr eso? Yo no puedo poner el 100% de la materia prima en un producto, porque me quedo sin materia prima. Yo tengo que poner un % de la materia prima. Yo vine hoy aquí sin saber muchas cosas que he aprendido con ustedes. Y yo espero que ustedes hayan aprendido hoy muchas cosas en el intercambio entre todos. Pero cuando yo me vaya, yo me lo llevo todo y ustedes se lo llevan todo. Si estuviéramos en un mercado de productos, entonces ustedes daban su dinero y se llevaban una manzana, un aguacate, un boniato, una papa, camote, ¿no? Se dice boniato aquí. Y perdían su dinero. Pero como el conocimiento es una emergencia, usted se lo puede llevar todo si está en ese nivel de emergencia. Si no está en ese nivel de emergencia, no lo tiene. Por eso puede estar escrito en un libro y usted no lo asimiló, aunque leyó el libro, porque no entró en la dimensión de esa emergencia. Entonces, por mucho que yo lea, hay quien lee muy poco y en el aire capta de qué se trata, y hay quien tiene que leer mucho más. Eso es muy individual. Estamos hablando de la complejidad porque estamos hablando de emergencia. Algo que surge entre niveles y producto del funcionamiento de los niveles. Miren ustedes qué cosa tan interesante. Si yo quito el nivel social, yo puedo tener todavía el nivel de conocimientos hasta cierto grado. Porque quito la sociedad humana y ahí están los perros que conocen, ahí están todos los mamíferos que conocen, las lombrices conocen, las plantas conocen, Sí, claro, se conoce. los organismos unicelulares conocen, pero conocen porque cada uno de ellos son sociales. Lo que pasa es que no es sociedad humana, es otro tipo de sociedad. Pero el conocimiento y la sociedad son emergencias conjuntas. Donde hay conocimiento hay alguna sociedad que soporta ese conocimiento. Puede estar dado a nivel químico, como en el caso de las bacterias, puede estar dado a nivel químico, como el caso de las plantas, o puede estar dado a nivel psíquico, como el caso de los animales superiores. Pero es porque son sociales. No existe conocimiento sin sociedad, aunque sea sociedad animal o aunque sea de bacterias, porque es una emergencia de la vida. Donde hay vida, hay conocimiento. Búsquenme donde hay conocimiento que no haya vida y no me lo voy a mostrar. Hay conocimiento donde hay vida, donde hay seres vivientes. Son los seres vivientes los que conocen. Y conocen porque constituyen sociedades. No están solos en absoluto. Están en interconexión con otros iguales. Y eso ocurre con la sociedad humana y su diversidad.
diversidad cultural, etc. Ahora, lo hice de arriba para abajo. Vamos de abajo para arriba. Si yo quito el nivel físico, se desmonta todo. Si yo quito el nivel químico, se desmonta todo. Si quito el nivel biológico, se desmonta todo. No hay ni conocimiento ni sociedad. Entonces, mirando de abajo hacia arriba, yo puedo decir hay una jerarquía, porque hay una relación jerárquica. Pero mirando de arriba para abajo, yo veo que hay una nube donde todo está interactuando con todo y se está produciendo a partir del nivel de la vida que maneja el nivel químico y el nivel biológico, a partir del nivel de la vida, que es una emergencia del nivel físico-químico. La vida produce dos grandes emergencias, una es el conocimiento, la otra es la sociedad. Y son indistinguibles una de la otra, donde hay conocimiento, o sea, son inseparables, son distinguibles pero son inseparables. Donde hay conocimiento hay sociedad, donde hay sociedad hay conocimiento. De abejas, de hormigas, de bacterias o de lo que sea. Entonces el concepto de emergencia es clave para poder entender la complejidad, porque sería un concepto incluso más potenciador de construir modelos que sean capaces de explicar eso que es obvio y porque es obvio no lo vemos. Entonces, por lo menos, después de esta sesión de hoy, protesten cada vez que le digan que el amor que ustedes tienen es pura química. Porque es una emergencia. Es la emergencia de la poesía, es la emergencia de la dimensión de lo humano, que es otra cosa. Donde hay otras muchísimas emergencias, ¿no? De carácter social. Ese es un concepto central para poder entender lo complejo. Y el tema de la transdisciplina, ustedes lo van a trabajar después, etc. Pero como quizás nos demoremos a volvernos a ver, yo quisiera que tomaran en cuenta lo siguiente. Si hay un trans, es porque el sentido del trans es muy importante. Y el sentido del trans es el de la inclusión del que está afuera. Y el que está fuera de la ciencia. En ese plano, en sus investigaciones, tengan mucho cuidado de no convertir al que está fuera, al alumno, en el caso de la investigación pedagógica, en un otro que es investigado. Él también tiene algo que decir desde sus circunstancias y no es lo que tiene que decirle a un encuestador, porque cuando lo encuesto o lo entrevisto, lo estoy tratando como objeto, fuente de información, aunque lo trate bien y con todo el respeto del mundo. Es que tiene que decir como sujeto. Puedo obtener ese resultado a través de una encuesta, porque le estoy preguntando, pero le estoy preguntando como sujeto, no le estoy preguntando como objeto de investigación. Mucho cuidado, porque si ustedes llegan en algún momento a pensar su investigación como transdisciplinaria, tienen que incluir el conocimiento que no es científico. Y ahí tendrán un problema metodológico muy grande. Porque la ciencia no puede dialogar con la vida cotidiana y no puede dialogar con la religión, por ejemplo, o con la mística, porque hay un problema de método por el medio. Nadie en la religión tiene que demostrar la creencia, porque esa es la dimensión de la fe. En la ciencia hay que demostrarlo todo, y ahí empieza una incomunicación básica. Y por tanto, para hablar de transdisciplina, hay que hablar de diálogo de saberes. Hay que dialogar con el otro saber, hay que respetar al otro saber. Y hay que respetar a la otra cultura. Y una relación de respeto incluye entonces la componente valorativa, ética, en el punto de partida, no al final. No como línea de trabajo, sino como esencia del conocimiento que se está produciendo. Esas son cosas muy importantes de inmediato para aquellos que están trabajando con otras comunidades culturalmente distintas. Pero para todos, porque si todos van a trabajar investigación social, el que está siendo investigado no es un objeto, es un sujeto social que también tiene capacidad reflexiva, lo que no es de reflexión científica. Ellos no lo van a hacer como una reflexión teórica desde una perspectiva científica, puede ser muy cotidiana, pero si la investigación es transdisciplinaria, va a tener que tomarlo en cuenta. ¿Y cómo pongo a dialogar
a un conocimiento no científico como un conocimiento científico. No estamos en cero. Hay muchas investigaciones que se han hecho que muestran caminos. El método de alfabetización de Paulo Freire es uno que yo les recomendaría profundizar, porque ahí están planteadas las bases de una investigación pedagógica transdisciplinaria. Freire le dice al investigador: no vayas a la comunidad a decirle cómo aprender. El primer paso es ir a descubrir el universo lingüístico. ¿Eso qué cosa es? ¿Cómo se comunica? ¿Cuáles son sus palabras? Porque en las palabras que utilizan y en la frecuencia de utilización de esas palabras está su representación de la realidad que viven. Por tanto, el objeto de investigación tenemos que construirlo mutuamente. No es ir a investigar el universo lingüístico, es ir a develar juntos el universo lingüístico. Eso es una investigación transdisciplinaria, aunque Freire la llamaba interdisciplinaria porque el término no estaba acuñado todavía para la fecha. Era un término todavía a principios de la década del 70, planteado en un congreso y por un grupo de pedagogos nada más. Entonces, muy importante, si se van a meter en esta parte, que profundicen en ejemplos reales que tenemos. La investigación-acción, que la llamamos así en América Latina, o investigación-acción participativa, o los europeos, investigación en la acción. Ustedes tienen un libro que así se llama, está en inglés, pero lo tienen en la bibliografía de la biblioteca de la universidad, digital, que lo pueden bajar, que muestra la perspectiva europea. Esas son formas de investigación transdisciplinaria. Con esto les estoy diciendo que no hay una sola forma, hay muchas formas. Y vamos a trabajar en los cursos lo que propone Nicolescu, que es muy filosófico, pues aparece como muy complicado, la relación que hay entre complejidad, transdisciplinaridad y lógica del tercero incluido. Pero eso son cosas que vienen por delante, pero se lo estoy adelantando porque tiene una relación directa. Esto es un eje, lo que estoy tratando de mostrarles, y este eje, pues su forma más avanzada está por aquí. Eso no quiere decir que no se pueda llegar hasta niveles anteriores y hacer también un buen trabajo de investigación. Pero ¿qué es lo que van a hacer? El título va a decir que son doctores en pensamiento complejo. No tiene un nombre, ¿no? En realidad van a recibir información, van a recibir orientación, van a recibir durante todo el proceso conducción, acompañamiento, para que puedan ver la investigación desde perspectivas que quizás no las han visto antes, o las han visto antes solo parcialmente, o las han visto antes de una forma tergiversada, que les permitan decir algo nuevo, que les permitan organizar el conocimiento de otra manera, para poder dar luz, iluminar cierta zona, cierta área. Un granito de arena, no importa. Lo que importa es que el granito de arena haya sido labrado por ustedes, decantado por ustedes. Eso es muy importante porque responde a la ética de la investigación. Si se hace desde esta perspectiva, estará contextualizado. Por tanto, le va a servir a alguien. Va a servir, por pequeño que sea el universo, le va a servir a un pequeño universo de la sociedad para resolver algún tipo de problema. Y no les va a dar la solución salomónica. Les podrá dar un marco de soluciones posibles, quizás con identificación de vías preferibles o más factibles dadas las condiciones actuales, pero siempre, como dice Morán, abiertos a la idea de que lo improbable ocurre. Cuando ustedes miran para atrás a la historia, ustedes pueden encontrar relaciones causales, pero ustedes muchas veces van a encontrarse con sorpresas inauditas. Algunas ciencias trabajan mucho eso. Por ejemplo, la biología suele decir que sus descubrimientos son casuales. ¿Cómo se descubrió la penicilina? Porque casualmente se quedó una muestra y el investigador vio. Pero eso pasa también en la técnica. ¿Cómo se descubrió el cristal dúplex que hoy tienen todos los automóviles que nos salvan la vida? Es un conocimiento técnico. Y ocurrió que en un laboratorio de química había un polímero en un beaker, el beaker se cayó
y no se destruyó. Y el investigador lo agarró y lo empezó a usar de pisapapeles. Pasaron años y un día miembros de su familia tuvieron un accidente de tránsito donde fueron muy dañados por los vidrios que se quebraron y los cortaron todos. Y en ese estado emocional, el investigador llegó al laboratorio y lo que era un pisapapeles le dio la solución de un problema técnico. Mentira, ahí no estaba la solución del problema técnico, pero su estado emocional y ese objeto le inspiró la idea de ir por ese camino. Cómo combinar el vidrio con un polímero para que si se rompe no se disperse y no hiera a las personas. Entonces, la casualidad está por todas partes. Miren, ese es un efecto de haber querido que la causalidad esté por todas partes. En realidad están mezcladas una cosa y la otra, porque forman parte de la complejidad. Entonces no se dejen sorprender por ese tipo de conclusión arrogante. Este es un proceso causal, aquí no hay casualidad, yo tengo este plan bien hecho y vamos a hacer el golpe de Estado hoy y mañana estamos en el poder. Y mañana estás muerto o estás preso. ¿Sí? Y esos son los grandes planes. Tengo unos ahorros y dentro de no sé cuántos meses tengo la mansión de la diversión. Falso. No sabes cuántos obstáculos tendrás en el camino. Aunque puedes programar, puedes prever, y hay un cauce que probablemente conduzca en esa dirección y hay otros tantos que conducen en otra. Bueno, esas son algunas cosas que yo quería comentarles. Si quieren preguntarme, con mucho gusto. Y siempre podemos estar en contacto por el correo. Yo no estaba entrando mucho a la plataforma, pero ahora podré entrar más. Pero por correo nos podemos comunicar. ¿Alguna observación, pregunta, algo que quieran comentar? Ha sido muy agotador. Un poco, no mucho tiempo, pero creo que para mí ha sido muy productivo. Bueno, entonces espero que para ustedes también. Muchas gracias. Sí, no.